marzo se conmemora un día más del trabajador de prensa. Bueno, venimos a verla a la licenciada Eliana Nesprías. Eliana, bienvenida a los vivos de la Dirección de Medios. Bueno, contame un poco cómo nace en vos esto de formar parte exactamente y de elegir como profesión ser un trabajador de prensa. Hola Luz, hola Adriana, hola a toda la gente que nos sigue a través de los vivos de la Dirección de Medios. Bueno, en realidad cuando tuve que elegir una profesión para formarme, digamos, profesionalmente, tuve ciertas dudas porque siempre tuve como una beta vinculada a la vocación relacionada a la educación y tenía ciertas características y connotaciones que iban por el lado de la comunicación y entre toda la oferta educativa la licenciatura en comunicación fue lo que más me llamó la atención, porque la carrera que yo quería hacer no estaba en el lugar que era mi destino seguro para ir a estudiar, porque ahí estaban mis hermanos ya estudiando y cursando sus carreras, así que tenía que optar y entre las opciones estaban la licenciatura en comunicación, que fue la que me parecía a mí que tenía más que ver con mi perfil y con mi forma de ser, mi personalidad, con mi carácter y un montón de condiciones que uno tiene que reunir para trabajar en el área de prensa, ¿no? Una vez que me formé, que concluí la carrera, te encontrás con esto de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque la formación profesional y todo lo que te da la academia es recontra lindo, pero cuando uno tiene que ir a la práctica, empieza a entrar en dudas de, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que aprendí? Que en lo teórico es hermoso y uno lo ve como súper utópico, pero cuando se tiene que enfrentar a la experiencia se encuentra con distintos caminos, distintas posibilidades, y yo arranqué justamente en el área de prensa, primero trabajando en una agencia de noticias en la facultad, que fue como mi primera formación en la beta más periodística de la comunicación, que es algo súper amplio, y me gustó un montón porque primero encontrarte con un tipo de redacción totalmente distinta a la académica, que era lo que hizo durante 5 años. Y después lo que me gustó más fue ir a esto de encontrarte con las fuentes, de entrevistar y en una ciudad tan grande como La Barría encontrarte con distintos actores y distintas realidades que te hacen por ir repensar tu profesión y tu formación comunicacional, hacia dónde la querés dirigir, qué es lo que querés mostrarle a la gente a través de tus notas. Esa fue como mi primera experiencia y me di cuenta que era algo que me gustaba. Si bien yo había elegido la rama de comunicación institucional, la parte mediática me llamaba la atención. Lo que confieso nunca me gustó, nunca me llamó la atención fue la radio. Es algo que no me veo sentada atrás de un micrófono o toda una mañana haciendo un programa de radio, pero sí me gustaba la televisión, que de hecho fue el primer trabajo, digamos, más formal que tuve ya en la localidad de Puerto Deseado, cuando empecé con Vía Patagónica, haciendo un poco la producción y haciendo de cronista y a veces también conduciendo Latitud 47. Y me di cuenta que eso te genera también, desde el punto de vista profesional, otro roce con la gente. Y a mí en particular me sirvió un montón para volver a conocer mi pueblo, porque yo me había ido 5 años, con apenas 17 años, y volví ya siendo una profesional con 22, casi 23 años, y el pueblo había cambiado un montón. Y en realidad lo que yo veía a los 17 años claramente no era lo que analizaba a los 22. Entonces esa oportunidad de trabajar en Vía Patagónica me abrió un montón la cabeza para mirar mi lugar desde otra perspectiva y pensar qué era lo que yo quería aportar como profesional también a mi localidad, ¿no? Que eso es lo que está bueno cuando uno tiene la posibilidad de irse, traer un montón de experiencia de otros lugares y después poder ver qué aporta o qué deja en su propia localidad. Así que ese fue como un poco el camino. Y bueno, hoy con el desafío de llevar adelante, digamos, estas áreas desde el punto de vista municipal, con todo lo que implica la comunicación oficial, y estando desde otro ámbito, porque soy como la referente o la que da directivas en realidad, y no estoy tanto en el papel del día a día como están ustedes en la calle, en el contacto con la gente y demás. Por ahí quizás un poco más el contacto con los funcionarios, pero uno necesita cada tanto volver al ejercicio de salir a la calle, encontrarse con la gente, que es súper enriquecedor. Y más allá de una profesión académica, el oficio creo yo que lo es todo y te lo da la experiencia. Eliana, ¿por qué pensás que tal vez siempre en lo que tiene que ver con trabajadores de prensa es como una minoría de gente que elige exactamente formar parte de la prensa?
Yo creo que es un lugar súper lindo y amplio y en donde uno puede aportar un montón de cosas, pero también es un lugar crítico. Uno tiene que estar dispuesto a exponerse a un montón de cosas, en donde además de su punto de vista tiene que poder formarse para poder generar opinión pública, si uno quiere hacerlo de una manera profesional y responsable, ¿no? Porque el comunicar detrás de los medios, en cualquiera de las áreas que sea, ya sea escrito, ya sea desde lo gráfico, desde lo visual, desde lo hablado, desde los distintos puntos de vista que uno pueda hacer prensa, tiene que saber que tiene una gran responsabilidad porque obviamente forma opinión pública. Y yo creo que no todos están dispuestos a exponerse. Si bien, digamos, hay cada vez, vos decís, bueno, no son tantos. No son tantos quizás los que optan formarse académicamente pero sí hay muchos que se animan a hacer medios y desde el lugar que les toca o desde el rol que eligen, son formadores de opinión pública porque la mayoría de los programas, más allá de los de entretenimiento, tienen una beta informativa. Yo creo que el desafío está en cada uno de los que hacen prensa pensar cuál es el rol que tiene en la sociedad, en primer lugar, y qué es lo que quiere cada uno hacer desde ese rol. Vos podés contribuir a generar una mirada crítica en la comunidad y que piensen las realidades y lo que sucede desde un punto de vista crítico, fomentando el pensamiento crítico en las audiencias, o proponer el otro camino que a veces es como el más fácil, que es a mi criterio como el más chabacano, y es el generar desinformación y todo lo que ocurre por ahí en la gente que tiene solamente un interés económico detrás de un medio y no tanto el interés de formar las audiencias. Es difícil porque estamos en un contexto en el que la televisión, la radio no es lo que era antes y se va ayornando y hay nuevas formas de comunicar y las redes sociales y demás van modificando nuestras dinámicas, y sostenerlo desde el punto de vista responsable a veces es complicado y es complejo, pero yo creo que está en el posicionamiento de cada uno y hay que hacerlo de manera responsable. Yo soy de las que piensan que sí, claramente hay que formar a la audiencia para que tenga un pensamiento crítico, pudiendo escuchar, ver a las distintas fuentes, eso también es importante, y siempre recurrir a las fuentes, que es algo que poco se hace a veces. Eliana, si vos tenés que contarnos, por ejemplo, alguna experiencia que vos digas, cuando me pasó esto me sentí realizada o algo que te haya conmovido, ¿no? Cuando uno va transcurriendo este camino. Uy, experiencia tuve varias. Quizás, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que me dejó Latitud 47, me gustó mucho el trabajo en conjunto con la gente que me acompañó en ese momento. Me sirvió un montón el apoyo, por ejemplo, de Nadia, que yo era muy nueva en Puerto Deseado y ella ya tenía como unos años en la movida y me ayudó un montón a formarme en esto de cómo entrevistar a la gente, porque vuelvo a insistir, o sea, uno en la academia aprende todo lo que es teórico y después en realidad el aprendizaje real está en la práctica y en la experiencia concreta que uno va adquiriendo. Y me pasaba, por ejemplo, cuando me sentí realizada, digamos, cuando me tocó entrevistar a políticos y dije, bueno, hice una buena nota, que era como lo que más miedo me generaba, porque vos decís, bueno, a ver, a un político le puedes preguntar tantas cosas como se te ocurra y se te venga a la mente, y hacer una buena nota depende de cuántos conocimientos tengas. Y yo creo que mis compañeros me ayudaron mucho en eso, porque el que estaba en el día a día y el que tiene la experiencia es el que te dice, bueno, mira, a la gente le interesa conocer esto. A la gente le gustaría escuchar esto. Y yo me acuerdo de una nota que le hice a un político en esa época y nadie me dijo, bueno, mirá, por ahí algo que vos no sabías, que le podrías haber preguntado de esto y lo otro. Y cuando volví a hacer una nota a un político fue como mucho más amplia y es como que uno siente la realización en ese aspecto. Después, darle voz a un montón de gente que por ahí no tiene voz, eso creo que es lo más gratificante de esta función. Y yo creo que es el granito de arena que uno aporta desde su lugar, cuando le podés dar voz al que no tiene voz, o por lo menos al que no es escuchado por quienes deben ser los que deberían escucharlos, ¿no? Y eso creo que es lo más gratificante. Después, desde el punto de vista, estuve poco en el medio vía patagónica y después me tocó el desafío de estar en dirección de medios y ahí tuve muchas gratificaciones, muchos dolores de cabeza, es cierto,
pero muchas gratificaciones cuando logramos potenciar el medio desde distintos puntos de vista, no solo desde la gente que acompaña y es el equipo de trabajo, sino también desde todo lo que tiene que ver con aportes al edificio, al equipamiento y demás, que también generan desde el punto de vista profesional una satisfacción porque da cuenta de que uno puede congeniar muy bien la profesión con la capacidad de gestión, que es lo que uno tiene que tener para cuando ocupa cargos de este estilo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz día a ustedes, y déjame saludar a todo el equipo de la Dirección General de Medios y a todos los trabajadores de prensa de la localidad.